Bien, buenos días. Está con nosotros hoy Ramón de Rubinat. Buenos días. Buenos días, Antonio. Es un profesor de filosofía, buenos días, es un profesor de filosofía, perdón, de literatura, pero bueno, tiene que ver con la filosofía, porque para interpretar bien la literatura hay que usar una buena filosofía de literatura y ha escrito un libro que tú lo tienes sobre el Quijote, cómo entender el Quijote, cómo puedes enseñarlo, Ramón, cómo entender el Quijote y disfrutarlo, ¿no? Los molinos de viento actuales, Ramón de Rubinat, y vamos a hablar de las características principales que él nos ofrece en su libro, y empezando por la historia del cautivo, porque hace poco Amenábar ha sacado un pequeño tráiler de su gran producción que se va a estrenar en octubre sobre el Cervantes, sobre todo en su cautiverio en Argel. Y entonces, en El Quijote, en la primera parte, en el capítulo 39, hay, como saben, la historia del cautiverio del personaje, ¿no? Del capitán eh, Viedma, y que es un trasunto de su vida real, del cautiverio de Cervantes. Y entonces surgen muchas dudas sobre cómo va a ser el tratamiento que va a hacer Amenábar de Cervantes de ese hecho. Creo que los tiros van por plantearlo como una especie de Seresade, de Mil y una noche, contando historias, tratando de salvarse, ¿no? De escaparse. Parece ser que hubo 4 intentos de huida para buscando la libertad, como saben, es un leitmotiv de todo Cervantes y del Quijote, de todas las obras, la libertad. Y hay, parece ser, intentos de Amenábar de considerarlo homosexual, aunque no está claro, y un intento de tratar la cultura musulmana y el Islam sin destacar los aspectos crueles del cautiverio de Cervantes. Vamos a empezar entonces, porque el libro de Ramón tiene 4 partes. El primer volumen que trata de los contenidos críticos, que iremos a ello. El segundo sobre la narración, los ciclos de narrativa. El tercero sobre la locura, cómo hay que entender la locura de Alonso Quijano del personaje. Ya veremos que es una locura que no es el tratamiento que le ha dado muchas interpretaciones eh, estándares de Don Quijote. Y por fin el cuarto volumen, que es Guerra y Religión en el Quijote. En este punto, en este cuarto volumen, entraría este inicio, esta pregunta que te quiero hacer. Porque no sé si has visto, Ramón, el tráiler de la película de Amenábar. ¿Me oyes? Sí, sí, sí lo he visto, sí. Sí, sí. Pues empezamos por ahí, con la obra, con el gran libro de la historia de la literatura universal de Don Quijote. Y puedes hablarnos también de tu libro, ¿no? De cómo entender la propuesta que tú haces para entender bien el Quijote. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Gracias a Vamos a ver, ti. sobre el libro muy rápidamente, lo presentamos de forma muy escueta. Yo aquí lo que he hecho ha sido, tomando las interpretaciones de Jesús Maestro en la Mm, crítica de la razón literaria, y para mí es mm, el ejercicio de explicación y crítica del Quijote más poderoso de que disponemos hoy en día. Entonces, las interpretaciones provienen de Maestro. Lo que yo he hecho aquí ha sido, a la luz de estas interpretaciones de Jesús Maestro, hombre, y alguna cosa que también hace uno, leer el Quijote con muchísima atención y discriminar un grandísimo número de pasajes y comentarlos. mm. De tal modo que si el lector que acceda a este libro, a entender el Quijote y disfrutarlo, podrá advertir qué es lo que sucede en muchísimos pasajes y, por tanto, la comprensión del Quijote se le hará más clara y ese disfrute, disfrutar de esa lectura se le hará también muy claro. El Quijote sí necesita uno a veces un poco de auxilio para leer según qué cosas, Mm. pero yo también defiendo que lo que hay que leer es leerlo muy atentamente, porque es muy claro en muchos de sus contenidos. Entonces, muchas interpretaciones del Quijote, ahora ya nos vamos yendo hacia el vídeo de Amenábar, muchas Mm. interpretaciones del Quijote yo creo que desatienden muchos contenidos del Quijote y que no hace falta ser un grandísimo erudito ni una mente preclara.
sencillamente hay que leer con atención aquello que allí está escrito. Entonces, esto en cuanto al libro. Y en cuanto a la película de Amenábar, que como bien dices, solo hemos visto un tráiler. Entonces, ahora aquí vamos a especular, pero vamos a tomar como plataforma, como excusa, pues para hablar del Quijote, ese vídeo. Entonces, también muy rápidamente, para que esto no sea una clase, se me ocurren dos cosas. La primera, una general y luego vamos al vídeo. Fíjate, cualquier gremio o incluso cualquier individuo que vaya al Quijote y quiera que el Quijote refrende sus posicionamientos, el Quijote le va a decir que sí. Te voy a poner un ejemplo muy radical y luego vamos a amenazar. Mira, Joaquín Aguirre Beiber es un hombre que en el borrador de Cervantes sostiene lo siguiente. Dice que Lope, en el arte nuevo de hacer comedias, sugiere que las comedias deben escribirse en prosa y luego pasarlas a verso. Entonces, este hombre sostiene que como Cervantes no se llevaba bien con Lope, lo que hace en el Quijote es escribir el Quijote en verso, llevarle la contraria a Lope, escribir el Quijote en verso y luego ponerlo en prosa y rellenar los huecos. Y encuentra octosílabos y endecasílabos. Fíjate, en un lugar de la Mancha, 8, de cuyo nombre no quiero acordarme, 11. Entonces, este hombre va buscando 8 y 11 por todo el Quijote y le sale. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tú tienes una idea pues un poco marginal o extraña o particular, acudes al Quijote, lo aprietas y el Quijote te responde. Un ejemplo más, y con esto ya queda zanjada la cuestión, pero fíjate las lecturas que buscan o que quieren ver en el Quijote un criptojudaísmo. Entonces entienden que el vuelo de clavileño es la clave, porque clavileño y cábala, ahí juegan con la homonimia, que la cábala es la clave, clavileño, de lectura del Quijote. Que Quexot significa secreto, y Quixote, la T, la Tao, significa dentro de la cábala, es la letra que dice lo escondido. Luego en el nombre de Quijote, Quexote diría la clave escondida de interpretación del Quijote. Bien. Con esto lo que quiero decir es que si tú aprietas, el Quijote es como una plastilina que te dirá lo que quieras. Vale, sirva este preámbulo para ahora ver lo de Amenábar. ¿Qué hemos inferido en lo que hemos hablado antes? ¿Qué nos sugiere ese vídeo? Pues nos sugiere, como tú habías apuntado, que la cosa va por la defensa o por sostener que Cervantes era homosexual. Esta es la primera, lo que se puede inferir, cuidado, que estamos hablando de un vídeo que ya se verá, pero bueno, se puede inferir todo aquello y se puede inferir también un filoislamismo. Claro. Entonces, estas son las dos cuestiones que no sabemos si Amenábar las va a desarrollar, aunque apunta que la cosa va a ir por aquí. Y, hombre, son las dos cuestiones que, si quieres, pues podemos tratar un poco, porque realmente solo leyendo con atención el Quijote, los pasajes del Quijote impugnan estas dos aproximaciones, ¿no? Bueno, sí, yo entiendo que Cervantes no trata de hacer maniqueísmo, que siempre se fija en las personas concretas y encuentra personas buenas en todas las culturas y religiones, incluso aquí en la historia del cautivo. El padre de Zoraida, precisamente, es una persona buena, aunque al final le avisa, ¿no? Al final hace un discurso contra Zoraida, ¿no? Contra su hija, que es menos, ¿no? De un padre, ¿no? Abandonado de esa manera por Zoraida, ¿no? Tan irracional ese comportamiento. Pero esa era la clave que tenía Cervantes, ¿no? Para poder liberarse del cautiverio de Argelis. Que, claro, eso saldrá en la película de Amenábar, pero ¿cómo va a salir la cultura, el Islam o las cosas crueles que tenían ciertos personajes que estaban allí, que tenían detenido a compañeros de Cervantes y a propio Cervantes, y tenían torturas y lo pasaron muy mal? Pues todo eso lo critica Cervantes, pero también resalta Cervantes las cosas buenas, como el padre de Zoraida en este caso, y en otras obras, Un baño de Argel, o en otros temas, el personaje de Ricote, en el mismo Don Quijote, ¿no? Como sabemos, aquí en Murcia está el Valle de Ricote, precisamente. Toda esa materia se conoce bien. Y las interpretaciones que dan, por ejemplo, Juan Goiti solo, de un Cervantes más bien pro musulmán, o que mezcla todas las culturas del Mediterráneo, o las interpretaciones de Arrabal, tan polémicas sobre su presunta homosexualidad de Cervantes.
todo eso creo que saldrá en la película de Amenábar y que creo que tú también puedes aclararlo, ¿no? Y vas a decir esos dos temas. Sí, sí, pues Mm, vamos, sin ninguna duda. Es decir, vamos a mm, ver, primero, eh, aquí has planteado muchas cuestiones. Vamos a ver, mm. hay respecto del Islam, no de, tú has dicho Aji Morato, por ejemplo, el padre Ajimora, el de padre Zoraida, de... o has hablado de Ricote. Hay una Mm, cosa que hay que decir, que esto también lo señala Maestro muchas veces, y es que Cervantes se fija mucho en las personas, en las mm, personas. Entonces, pues el cura Pero Pérez se le critica y se burla de él, pero por las obras que este hombre hace. Es decir, que esto es Mateo, mm, por mm. sus frutos os Pues ahora conoceréis. lo Pues, conoceréis, pues ¿sabes? aquí es por sus obras os conoceréis y realmente hay Mm, muchos pasajes en este sentido. Nadie es más que nadie si no hace más que nadie. mm. Yo qué Eso. sé, nobles y príncipes, si no saben, forman parte del vulgo, por muy nobles o príncipes que sean. O sea, es las Mm, obras aquello que te define. Y por tanto, las obras de los religiosos, las obras de los nobles, las obras de mm, los políticos que salen en el Quijote, dicen lo que son estos individuos. Entonces, cada individuo se define por las obras. Entonces, el padre, como tú dices, Aji Morato, el padre de Zoraida, es una persona ejemplar. Es un buen hombre que quiere mucho a su hija, que trata bien al capitán mm, cautivo, o sea, y que mm, luego todos le traicionan. Pues esto es así, esto es indudable. Ahora, mm, que esto sea así, no quita otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Pues que en el Quijote está muy claro, que mm, el Islam y el cristianismo son insolubles, que no hay ninguna forma de ni convivencias, no hay nada. Es decir, se insultan como naturales enemigos nuestros, dice Ajimorato cuando está desengañado. Y mm, en otro caso, esto es Ajimorato, digamos, desde el Islam a la cristiandad, y desde la cristiandad hacia el Islam se dice por ser tan nuestros enemigos. Es decir, la enemistad mm, es ontológica, es una enemistad nuclear, es una enemistad que surge de la filosofía y de la teología que instruyen estas civilizaciones, de su idea de libertad, de su idea de bien, etcétera, mm, etcétera. Entonces, mm. estas dos culturas son insolubles. De ahí que Maestro haya acuñado también el término de ateo católico. Sí. Ateo porque en el Quijote no hay instancias trascendentes que actúen operatoriamente en la vida de los hombres, y esto está en el Quijote, ¿eh? Es decir, no es fortuna, es lo que con el Caballero de la Blanca Luna, cuando pierde, dice, Mm, cada uno se fabrica su fortuna. Esto lo dice también en la Numancia, aparece en el mm, Quijote y en la Numancia. No mm, ha sido fortuna, yo soy el artífice de mi fortuna. Me ha ido mm, mal en la playa y ahora tengo que acarrear con las consecuencias y regresar y cumplir la palabra que he dado, hacerme cargo de mis mm, acciones. No ha sido fortuna la que me ha mm, condenado. O sea, las instancias metafísicas no actúan en la vida de los hombres. Por tanto, ateo en este sentido, en este sentido. mm, Pero católico. ¿Por qué católico? Pues porque está muy claramente en el Quijote expresado que el catolicismo dice una idea de libertad, una idea de virtud, una idea de bien que es insoluble con lo que viene del Islam. Esto es radicalmente así. A ver, ni islamofobias ni tonterías, es que están en guerra. Es que, claro, yo cuando escucho este tipo mm. de opiniones o así, pues, estar en guerra, es que acabo, Antonio, es que si no, los ejemplos son Mm, sí, muchísimos. sí. Es que en una conversación en el Quijote se dice, bueno, ¿y qué pasará este año? ¿No? Porque cada año nos toca guerra y no sabemos Mm, dónde va a arrojar o dónde va a desencadenar este gran nublado. Porque el turco mm, cada año toca guerra y no sabemos en qué costa del Levante nos va a tocar. Es que en el mm, Quijote se hace alusión a las razzias, a los ataques de Berbería. Es que dice, es que mm, desde Berbería salen por la noche, llegan a España, atacan y se vuelven a la mañana. Es que en las playas de Barcelona, mm, desde Montjuïc, se dice, toca alarma, porque hay mm, de piratas, perdón, de Argel, y entonces mm, será una batalla naval, que luego no es lo que parece, pero esas razzias, esos ataques están ahí. Y por último, Ricote mismo habla del mm. quintacolumnismo. No es Sí, bueno sí. criar la sierpe en el seno. Es decir, que los Mm, moriscos que estaban en España, y esta es la rebelión de las Alpujarras, actúan como quintacolumnistas. Vale, mm. termino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y paro porque los ejemplos son numerosísimos. La Sí, lista el es coloquio de los perros también sale. en todas partes. Mm, Entonces, hay una incompatibilidad y hay una guerra, pero no es islamofobia, es más, o sea, es peor que islamofobia, es que están en guerra. Por mm, tanto, cualquier acercamiento, aproximación a la concordia, a la tolerancia, a la vida fraterna, etcétera, etcétera, es desatender todo esto
y desatender el discurso de las armas y las letras. Por eso digo que tú puedes ir al Quijote, apretarlo como una plastilina, que el Quijote confirme lo que tú quieres, pero siempre te dejarás fuera muchísimos pasajes que son inconvenientes para ti, para tu Sí, teoría. sí, aún así yo pienso que Cervantes no pretendía fomentar más los conflictos, las guerras, sino iba a las personas concretas y más bien no pretendía la discordia continua, Hay sino, una, sino que las personas se viesen en la vida real y tratasen de sobrevivir, de buscar su libertad por sus obras y siendo buenas personas. Eso es lo que veo yo también. eso es así y lo ves, y se ve, por ejemplo, en el episodio de los alcaldes rebuznadores, cuando Por por una ejemplo, tontería de esos regidores, de esos eso es. que van a dar en alcaldes, Don Quijote habla con el tío que lleva las lanzas y las alabardas porque los vecinos de dos poblaciones se van a pegar, ¿no? Y allí tiene un discurso Don Quijote que dice, ir a la guerra por cosas que antes son de pasatiempo y de risa, parece que quien lo ejecuta carece de todo razonable discurso. Es Eso decir, es. es decir, Cervantes no es belicista, que es lo, también otro San Benito que se le quiere colgar. Cervantes sabe muy bien que a la guerra solo puedes ir por cuestiones de envergadura, pero que ir a la guerra por cosas que son de risa y pasatiempo, antes parece que quien esto hace carece de todo razonable discurso, lo dice literalmente, y añade algo que es terrible contra la guerra, que es terrible contra la guerra, y es lo siguiente. Dice, y entonces estos individuos permiten que se dé la guerra y que la guerra use de sus privilegios y sus fuerzas. ¿Cuáles son los privilegios y fuerzas de la guerra? Pues la suspensión de todo derecho, de todo orden legislativo, sí, legislativo, y que use la guerra de sus fuerzas, es decir, la muerte, las heridas, atentar contra la vida de la gente, la salud y la vida de la gente. Y esto, dice Cervantes, no es bueno. Y quien se va a esto de forma temeraria por cosas o disoluta, carece de razonable discurso. Entonces, cuidado. Sí que hay guerra contra el Islam, porque entiende Cervantes que allí te estás jugando la tradición greco-latino cristiana en aquel momento, greco-latino-cristiana en aquel momento, unas ideas de libertad, etcétera, etcétera. Y la guerra se da por esto. Ahora bien, fuera de esto, Cervantes sabe muy bien que la guerra no es conveniente, no es deseable y no es buena. Luego, son compatibles una Sí, cosa con sí. la otra, perfectamente, yo creo, compatibles. Volviendo a la película, a la superproducción del Cautivo de Amenábar, en el tráiler que tenemos por ahora, yo creo que se da también una reivindicación de un Cervantes humanista que trata de usar la literatura o la filosofía grecorromana cristiana para, como una especie de Seresade, intentar conseguir su libertad y apoyarse en las personas buenas que musulmanas que existan, que ya veremos en la película, que también reconoce Cervantes, que estuviese en Argel, pero siempre buscando la libertad, reivindicando precisamente la literatura, el humanismo. Y hay, este aspecto de la película también se puede ver en el Quijote si lo, porque no vamos a hablar solamente de la homosexualidad, ¿no? De Cervantes. Se puede ver en el Quijote en todo el, tú lo dices en tu libro, en el primer volumen, en todos los contenidos críticos que hay analizando, porque tú haces muy bien analizar muchos pasajes del Quijote y ver los contenidos críticos que Cervantes, eh, leyéndolo bien, leyendo con atención el texto, Cervantes va dando contra el idealismo, sobre todo, ¿no? Sobre ese ideal, ese irse de la realidad que proponen la mayoría de los literatos de la época o de la literatura tradicional, porque Cervantes también es un gran conocedor de toda la literatura, novelas no bizantina, novela morisca, todo y todas las obras clásicas. Ahí, esa crítica al idealismo, ¿por qué no se reconoce? Porque, claro, la interpretación normal del Quijote es romántica e ideal y no conseguimos zafarnos de esa interpretación. Y en cambio, en tu obra, que es erudita y también que se trata de acercar a personas que vayan por primera vez al Quijote, ¿no? Por eso dice entender el Quijote y disfrutarlo, ¿no? Porque en ese primer volumen tuyo trata varios capítulos, 9 capítulos,
criticando ese idealismo, ¿no? Y esos pasajes. ¿Por qué hay que insistir en eso, Ramón? Vale, muy bien. Pues empiezo por el final, por lo del idealismo. Sí. Bueno, mira, esto es espectacular. Es decir, cómo El Quijote es un libro que esto lo tomo de maestro la interpretación. Y luego lo que hago es proporcionar una grandísima cantidad de pasajes contra esto. A ver, muy rápidamente, porque es un tema complejo, pero vamos a hacerlo en unos pequeños bloques muy accesibles. Yo en mis clases y en los grupos de lectura, que llevo más de 15 años haciendo grupos de lectura, me he dado cuenta de algo, y es que en general la gente tiene idealizada el idealismo. O sea, no sabe qué es el idealismo. Eso. Entonces, ¿cómo no vamos a ser idealistas? Es que si no tienes grandes ideales no haces nada, etcétera. Entonces, el problema de base es que entendemos el idealismo como un concepto ya equivocado. Entonces, vamos a ver. Materialista es aquel que ve la realidad, no le gusta, la quiere cambiar. El materialista no es un resignado, no es alguien que acepta el status quo. Es alguien que ve y que es consciente de las penalidades que tiene que sufrir, de los peajes que hay que pagar para lograr aquello que quiere. El idealista ve una realidad que no le gusta, Don Quijote es el mayor idealista del mundo, y entonces lo que hace es negar la realidad de los hechos y suplirla por las construcciones de su fantasía. Entonces, él se comporta como si la realidad fuese la que él se imagina y no la que realmente es. Entonces, esta es la diferencia entre idealista y materialista. Entonces, cuidado con los defensores del idealismo, porque es que incluso tú has citado a Muñoz Machado. Sí. eh, eh, Esta obra de Cervantes, sí, Muñoz sí, sí, Machado, se ha Cervantes. Es convertido que en un Santiago, clásico reciente. sí, pero es que incluso Santiago Muñoz Machado, tengo algunas declaraciones de él en las que dice que él es idealista y que le gusta leer el Quijote porque es idealista. Bueno, vamos a ello. A ver, Vamos a Don aclararlo, Quijote, eso es lo que hay que aclarar. pues vamos a aclararlo, a ver si podemos aclararlo un poco rápidamente. Mira, te voy a poner algún ejemplo gracioso, muy gracioso, para que veas cómo Cervantes destruye al Don Quijote idealista. Porque, cuidado, Quijotes en el Quijote hay muchos. O sea, una cosa es el idealismo del discurso de la Edad de Oro y otra cosa es el materialismo inmanente a rajatabla de las armas y las letras. O sea, que Don Quijotes hay distintos. Pero vamos a ver cómo Cervantes nos pone delante de la cara que él critica el idealismo. Y no hace falta ser erudito, solo hay que leer. Fíjate, en el episodio de Juan Aldudo, cuando está Juan Aldudo azotando al mozo Andrés porque falta un ganado y no sé qué, Don Quijote ve a un tío que está atado al árbol y a un hombre con un látigo que lo azota. Entonces Don Quijote, el idealista, en su criterio, entiende que no se puede pegar a los demás, que no sé qué, que no sé cuál. Muy bien. Y le amenaza con la lanza. Juan Aldudo ve aquello, se va corriendo. Vale. Esto está en el pasaje, esto está en el capítulo cuarto de la primera parte. Por eso digo que se tiene que leer con muchísima atención. ¿Por qué digo esto? Porque en el 35º de la segunda, claro, tú te tienes que acordar en el capítulo cuarto de la primera parte de Juan Aldudo, 35º de la segunda, ¿qué sucede? Pues sucede que en el Palacio de los Duques han encantado a Dulcinea y le han dicho que si Sancho no se da 3000 y pico azotes, Dulcinea no se desencantará. Entonces Don Quijote le pide a Sancho que se azote. Sancho dice, por Dios que si el señor Merlín no ha hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea, Dulcinea quedará encantada para siempre. Y entonces Don Quijote le dice a Sancho, leo el pasaje, lo siguiente. Tomaros yo, dijo Don Quijote, don villano harto de ajos, y amarraros yo a un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no digo yo 3300, sino 6600 azotes os daré, tan bien pegados que no se os caigan a 3100 tirones, y no me repliquéis palabra que os arrancaré el alma. O sea, el tío que es sensible con Juan Aldudo, que está azotando al mozo Andrés, cuando a él le conviene que Sancho se azote y Sancho se niega, le dice que él lo va a azotar. O sea, entonces, ¿cómo se combina? ¿Cómo se defiende una cosa y la otra? Pues lo que Cervantes hace, no en estos pasajes, sino en todo el Quijote, es mostrarnos una y otra vez que lo que hace Don Quijote es juzgar, considerar la realidad y las cosas según su propia conveniencia, no según lo que realmente sucede, sino según lo que le conviene o lo que él se imagina. Y te digo uno más que yo creo que es el más rotundo de todos. Mira, Don Quijote dirá, yo puedo ser los 12 pares de Francia y aún los 9 de la fama. En otro caso dirá, como quiera que yo me sea. Como quiera que yo me sea significa, sea lo que yo quiera hacer de mí. O sea, uno puede ser lo que él quiera ser. ¿De acuerdo? Y esto está en el Quijote y esto es una actitud muy posmoderna. O sea, yo puedo ser lo que yo quiera ser y yo puedo hacer, you can do it. And you can be it. Tú puedes ser lo que quieras y tú puedes hacer lo que quieras. Nos dicen desde la anglosfera. Muy bien. Pero cuidado con Don Quijote, hay que seguir leyendo. El problema es que hay que seguir leyendo. Entonces tú te das cuenta de cuando aparece el Quijote de Avellaneda,
Él dirá, yo soy Don Quijote, ¿sí? Y no ese desventurado que anda publicado. O sea que cuando otro quiera ser Don Quijote, no se lo permites. Cuando tú quieres ser los 12 pares de Francia y los 9 de la fama, tú sí lo puedes ser. Y esto, bueno, ahora bien, cuidado. Y cuando Sancho va a ir a la isla, va a ir a ser gobernador de la ínsula Barataria, Don Quijote le da el consejo que es lo que estaba escrito en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, Nautis Euton, el conócete a ti mismo. Es decir, el que dice que puede ser cualquier persona que se le ocurra, el como quiera que yo me sea, o sea lo que yo pueda hacer de mí, niega a los demás que puedan ser Quijotes y le exige a Sancho que sepa Sancho quién es. Conclusión, si lees el Quijote y te anotas todos los pasajes sobre quién es cada uno, qué es cada cual, qué puede hacer uno de sí mismo, y luego intentas ver una coherencia en todos ellos, lo que vas a observar, lo que vas a descubrir como resultado de todo esto, es que Cervantes está criticando tomarse Don Quijote la potestad de determinar lo que él quiera. Esto, termino, no es virtud del individuo, es miseria del individuo. Esto Cervantes no lo reivindica, sino que lo critica. Ahora, si el lector simplemente de forma crítica, porque nos lo han metido en la cabeza desde pequeños, que tenemos que ser Quijotes, que Don Quijote es un personaje ejemplar, etcétera. Esto lo aceptamos y no leemos lo que está escrito y no vemos todos estos pasajes, entonces se nos escapa. Cuidado, solo una apostilla. Luego tenemos el Quijote de las armas y las letras, el Quijote metido en razón. Uno no quita al otro, están los dos. Ahora, el Quijote metido en razón, Cervantes lo reivindica. Y el Quijote idealista, Cervantes lo destruye, lo destruye. Bueno, habría muchos más ejemplos y cosas Sí, que eso tiene tú que ver disfrutas. mucho con el tema de la locura en Alonso Quijano, si la locura es querida, es fabricada, es fingida o no, y esa locura lúcida, ¿no? Que podemos hablar ahora después. Es muy actual porque ahora mismo Europa, por ejemplo, parece ser que ha salido de su quijotismo, de su romanticismo y ahora quiere armarse, ¿no? La Unión Europea quiere armarse, pero no tiene los medios reales, ¿no? Los medios reales para conseguir un ejército europeo. Y, Bueno, esto y, es el, y a el ver, idealismo, lo digo porque el idealismo alemán precisamente es el causante de la interpretación de que no se conozca bien el Quijote en todo el mundo, ¿no? completamente. Pero es que el Quijote es tan actual, o sea, ahora Europa, si Europa se va a armar para hacer no sé qué quiere hacer, ¿sí? Pues esto es Don Quijote. O sea, ¿tú te crees que en Europa estamos ahora para ir a la guerra? Que las naciones y las ideologías y las doctrinas que se han implantado en las escuelas, universidades, etcétera, digamos, en el mainstream, ¿tú crees que todas esas doctrinas irenistas de derechos humanos, de fundamentalismo de la paz, etcétera, ¿tú crees que ahora nos las vamos a cargar y ahora nos vamos a ir a la guerra a matarnos con quién? ¿Con los rusos? O sea, si va por aquí, si Europa fuese por esta vía, por eso el Quijote es tan necesario, ¿no? Porque el Quijote lo que te dirá es, no vayas a la guerra por tonterías y no vayas a la guerra, a una guerra que vas a perder. Y sé muy Claro. consciente de que la guerra usa de sus privilegios y sus fuerzas. O sea, las enseñanzas del Quijote contra cualquier papanatismo, porque cualquier Sí, papanatismo es ilusorio, y ahí está el discurso de la Edad de Oro. Esto en el Quijote está completamente titulado. Si nos vamos ahora nosotros a la guerra a armarnos deficitariamente para meternos en un problema que no vamos a dominar y en una guerra que no se sabe cómo puede terminar, eso es de una imprudencia que en el Quijote no está alentada, sino absolutamente destruida. O sea, es ahí la actualidad de Don Quijote, el Quijote, porque nunca dejará de haber idealistas. Nunca. claro, Por eso es eso el Quijote será siempre actual. una condición humana. Hay varios pasajes, precisamente en la parte primera de tu libro, aquí hablas de la falacia ad baculum, ¿no? De los argumentos de los idealistas, y también ¿Sí? hablas del discurso de la Edad de Oro, ¿no? Y la libertad ideal, libertad material. Sí. Porque sabemos que Maestro distingue precisamente en la historia del cautivo, utiliza la distinción de libertad genitiva, dativa, ¿no? Según el caso, y libertad ablativa. Eh, ¿Quién nos puede decir sobre eso? Bueno, la falacia ad baculum. Todo idealista siempre termina de la misma manera.
haciéndose daño a sí mismo o haciéndole daño a los demás. ¿Por qué? Pues porque tú quieres que la realidad sea de una determinada manera y te empecinas en aquello. Y cuando no lo logras, te destruyes a ti mismo. Y la otra opción, hacerte daño a ti mismo. El límite es el suicidio. El límite es el suicidio. Y la otra es hacerles daños a los demás, hacerle daño a los demás. Es decir, forzar la realidad para que se pliegue a lo que tú quieres. El límite es la guerra. O sea, esos son los dos límites del idealista. El idealista siempre se hará daño a sí mismo o le hará daño a los demás. La falacia ad baculum es un argumento retórico de la falacia baculum es por el bastón. Sí. Pensad que un imbécil es el que no tiene báculo, el que no tiene un bastón donde apoyar sus ideas. La falacia ad baculum es que o me das la razón o te pego. O me das la razón o te pego. Y esto, pues esto Don Quijote, en lugar de usar de la razón dialéctica para enfrentarse a los demás, etcétera, que sí lo hace, ¿eh? El Quijote puesto en razón lo hace. Pero el otro Don Quijote, por ejemplo, el Quijote puesto en razón, que va contra el clérigo reprensor o que va contra los nobles, hace unos argumentos increíbles. El discurso de las armas y las letras es increíble, o sea, puesto en razón. O Ahora, cuando defiende la educación del Gabán Verde, defiende la necesidad de la educación. sí, sí, sí. Ahora bien, la falacia ad baculum es o me haces caso o te parto la cara. O abres la jaula del león para que yo pueda pelear con él, o te ensarto con mi lanza. O liberas al mozo Andrés, o conmigo sois, o afirmáis que Dulcinea es la más bella y tal, o conmigo sois en descomunal batalla. O sea, quiero decir que o haces lo que yo digo, sí, o te pego, o te hago daño. Es así. Don Quijote, cuidado, y esto yo también, fíjate, un buen ejemplo de que el Quijote basta con leerlo. Cuando Don Quijote sale de casa, sale, cuidado, por la puerta de atrás para que no lo viesen, porque él ya sabe que va a hacer algo malo. Bien, lo primero que leemos es: desesperábase por topar luego con quien hacen experiencia del valor de su poderoso brazo. ¿Qué significa esto? Pues que el tío iba por el camino y se desesperaba porque no encontraba a alguien con quien hacer experiencia del valor de su poderoso brazo. Traducido, a alguien con quien pegarse. O sea, Don Quijote sale y, joder, que no encuentro yo a nadie con quien pegarme. O sea, sale a pegarse. Y esta cuestión del valor de su poderoso brazo lo repite en todos los capítulos. En el 50º de la segunda, esto que te he dicho es del segundo de la primera, pero en el 50º de la segunda dirá: tuvo gran ventura habérsele ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta dónde se extendía el valor de su poderoso brazo. O sea, Don Quijote quiere pegarse con alguien. Una de las primeras aventuras que tiene en la venta es cuando los arrieros le quieren retirar las armas para sacar agua del pozo. Pues Don Quijote casi los mata. A uno le parte la cabeza en 2 mitades o 4 mitades, no sé cómo es, en 4 cuartos, y al otro le da un golpe que si le diera otro de igual potencia, lo acabaría matando, solo porque le han movido las armas. O sea, este tío sale a pegarse y cuando los dos primeros que le importunan de alguna mínima manera, casi los mata. Bueno, pues la ejemplaridad de Don Quijote, ¿cuál es? El idealista siempre quiere que todos se plieguen a su voluntad. Y la Edad de Oro, ¿no? Ese discurso de la Edad de Oro, hay una ironía de Cervantes, o crítica al idealismo clara, ¿no? Porque luego no, hay que verlo con el discurso de las armas y las letras, ¿no? Y Sí. hay, por tanto, una crítica a los políticos, una parodia a los políticos, ¿no? Sí. Eh, Vamos a Y ver. también a los clérigos, dices tú en el capítulo, ¿no? De tu libro, el capítulo 6, por ejemplo, ¿no? La parodia del cura Pedro Pedro Pérez, Pérez. sí. Vamos a ver. Y también a los nobles, a los cortesanos, también hay parodia. Por la misma razón, ¿eh? O sea, parodia, vamos a ver estas parodias y si quieres un poco lo del discurso. Pero fíjate, ¿sabes qué les dice Don Quijote tanto a los clérigos como a los nobles? Les dice dos cosas que son muy materialistas. Y ahí está el Don Quijote ejemplar, el Don Quijote en el que nos deberíamos fijar. Este es en el que deberíamos fijarnos. Dice, no hay más que entrarse a troche y moche en la casa de los demás, dice, y habiéndose criado algunos en la estrechez de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el que cabe en 20 o 30 leguas de distrito, ponerse a decir a los demás lo que tienen que hacer. O sea, que un cura que no ha salido de 20 o 30 leguas de distrito, ¿sí?
les diga a los demás qué es lo que tienen que hacer. ¿Eh? Bien predica quien bien vive, se dice en el Quijote. Pero ¿sabes qué les dice a los nobles? A los nobles les dice que los nobles solo conocen a la guerra y la vida, dice, en dos sitios. En los mapas, conoces los países extranjeros en los mapas, o sea, tú no has ido, no has estado en campaña, y conoce a los enemigos pintados, es decir, en los cuadros. Es decir, mapas y cuadros les enseñan la realidad a los nobles. 30 leguas de distrito les enseñan la realidad a los clérigos. Y entonces Cervantes aquí se sirve del Don Quijote clarividente, del Don Quijote fuerte, para decirles que 30 leguas de distrito no bastan para explicar y conocer el mundo, y que los mapas y las pinturas, los cuadros, no bastan para conocer la realidad de la guerra, de la vida dura, etcétera. Que hay que caminar, que hay que viajar, que hay que sudar para conocer. Y simplemente, a modo de esto, te digo dos frases del Quijote que veas la contra que hace Cervantes a esto. Dice, ahora digo, dijo a esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y la otra, ya sabes tú, amigo, que decía mi madre, que era menester vivir mucho para ver mucho. O sea, hay una apelación a que para conocer la realidad de las cosas, para conocer la vida, para conocer las naciones, para conocer la guerra, porque puede uno jugar a la guerra, como esos regidores irresponsables, jugar a la guerra porque no la conoce. Para conocer todo esto necesitas vivir materialmente, experimentalmente, la realidad de las cosas, y que la inopia en la que están ciertos clérigos y ciertos nobles realmente les priva de este conocimiento. Claro, esto es un imperativo materialista de primer orden, de primer nivel, y ahí está esta crítica. Aquí, ahí y en muchísimos otros episodios. El Quijote va lleno de esto. Sí, parece ser que la novela donde más palos reciben los clérigos es el Quijote, donde más, bueno, sobre todo de la época, ¿no? Pero continuamente hay palizas a clérigos en el Quijote. Y hay Fíjate, otra frase del Quijote de Cervantes dice que cada uno es como Dios lo hizo, dice, y aún peor, dice, y aún peor, dice Quijote, sí, sí. Cervantes. De esto que dices de los clérigos, fíjate, está muy vinculado también con la locura. La locura del Quijote yo creo que Mm, es uno de los ejemplos. ¿Sabes cuando te decía antes que cuando un mm, gremio va al Quijote, lo aprieta para que le diga, para que corrobore sus hipótesis? Pues mm, psiquiatras y psicólogos que han ido al Quijote han hecho siempre lo mismo. La locura del Quijote, el problema de estas aproximaciones es que la locura mm, del Quijote no es un cuadro clínico, sino un cuadro narrativo. O sea, Don Quijote está, si quieres hablamos de esto ahora, pero te pongo un ejemplo por lo de los curas sí, que decías. Cervantes tiene que lanzar a Don Quijote contra los molinos para que no quepa ninguna duda de que Don Quijote está loco. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede en ese capítulo octavo? Pues en ese mm, capítulo octavo sucede que Don Quijote apalea y casi mata a unos frailes de la Orden de San Benito. Entonces, cuidado, para que tú puedas aporrear y casi matar a dos frailes en una obra literaria, tienes que dotarte de algo que te inhiba, que te proteja. Claro, tú mandas a un mm, tío, a tu protagonista, contra un molino, que luego este tío aporree y casi mate a dos clérigos, hace que aquello resulte inocuo. Ahora bien, para mm, el lector que sabe leer, no. Es decir, si tú ves y te apuntas cada vez que pasa algo de la locura y te lo ordenas bien y te das cuenta de que la locura está y no está y que ahora se da y ahora no y ahora se da de esta manera, que ahora se da a voluntad, o sea, tiene unas morfologías la locura increíbles, ¿me sí, recuerdo? sí, Pero si tú eres consciente de esto y eres consciente de quién sale mal parado en el Quijote y tú ves que en el capítulo octavo están los molinos, pero siempre, y luego está lo otro, siempre os tuve por satanases del infierno, gente endiablada y soberbia, gente endiablada y soberbia, satanases del infierno, y los apaleas y los pegas para que no te pase nada. Tienes que mm. construir a un personaje que esté rematadamente loco. Sí, Entonces, sí, no, tú en el capítulo 15 del tercer volumen de tu libro dice, estar loco, no estar loco a intervalos, estar y no estar loco a la misma vez. Dice, no, la locura tipo de Redinger. Está muy elaborado por Cervantes, el personaje ahí, la locura de Don Quijote. Claro, es necesario, entre otras cosas, porque tiene que decir determinadas reflexiones que no podría decir en la época. sí, Mm, y no puede estar siempre loco, porque entonces sería un personaje claro. plano y entonces todo el contenido crítico perdería toda potencia. Es decir, si Mm, tú haces, esto es lo que hace Avellaneda.
Cuidado, Mm, esto es muy importante. En el Quijote, Avellaneda, en su Quijote, el Quijote que aparece ahí es un personaje plano. No tiene, no claro, tiene, no tiene aristas, no tiene contradicción, no tiene nada, porque lo que quiere Avellaneda es destrozar al personaje. Ahora, Cervantes no puede hacer a un loco continuo y un loco claro, porque entonces los contenidos críticos perderían su solidez, su fundamento. Entonces, mm. ahí hay tres pasajes que, si quieres, los refiero muy Sí, rápidamente, sí, que sí, son sí. buenísimos. Sí, sí, Y porque es muy importante, porque yo creo que la clave para entender el Quijote está ahí, en saber cuándo Don Quijote está cuerdo y cuándo está loco, cuando se finge loco, porque si no, no aprecia realmente todo lo que quiere, el mensaje que bueno, quiere. cuando Cervantes, yo siempre defiendo los usos. O sea, aquí Mm, Cervantes lo usa como loco para poder hacer esto, aquí Cervantes lo mm, usa como cuerdo para que se note que... Pero mira, dos solo, es que hay un pasaje que es acojonante. Cuando están mm, están Don Quijote y Sancho, Don Quijote le dice, oye Sancho, mira, ahora quiero que vayas a Dulcinea y que le lleves una carta mía mm. y quiero que le digas que yo estoy loco de amor. Pero cuidado, quiero que se lo jures, pero como no quiero que jures en falso, ¿sí? Yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer ahora en media hora una docena de locuras, ¿vale? Tú me verás hacer la docena de locuras y entonces tú podrás jurar a tu salvo que yo quedo rematadamente loco por ella. Vamos a ver qué tipo de locura es esta. Y entonces le dice, yo soy loco, yo soy loco ahora, ¿sí? Y quedaré loco mientras tú no vengas. ¿Cómo que quedaré? Sí. Pero si vienes y me das la noticia de que Dulcinea me corresponde, se acabó mi locura, ¿no? Ahora, Mm. si vienes y me das la respuesta de que Dulcinea no me quiere, dice, entonces seré loco de veras. Entonces seré loco de veras y ya no sentiré el dolor por su rechazo, porque la locura me preservará del dolor. Pero vamos a ver, en este párrafo hay una cantidad de juegos sobre la locura. O sea, yo ahora soy loco de veras. Mira, perdona, nadie dice esto. O sea, la locura no está sujeta a voluntad del individuo. Soy loco de veras, pero digo que si me dice que no, lo seré de verdad entonces. Entonces, ahora no lo eres. Pero es que aunque te diga que no, uno no enloquece a voluntad. Entonces, el hecho de enloquecer Don Quijote a voluntad y servirse de todo esto y hacer media docena de locuras en media hora para que Sancho pueda jurar a su salvo que él queda loco. ¿Pero qué tipo de locura es esta? Sí, sí, Torrente Ballester decía que es una locura fingida para el gran libro de humor que es Don Quijote. Mm. Sí, sí, lúdica, es lúdica. Lúdica, Es lúdica. para preservar al personaje y para Mm, preservarse Cervantes. Por eso digo que lo importante son los usos. Son los mm, usos. O sea, ahora está aquí así. ¿Por qué? Pues porque lo quiere así. Y luego hay otra cosa que también lo pongo en el libro que me parece fundamental. La cantidad de personajes que aparecen y que tratan de dirimir si está loco o no. Y yo sostengo sí. allí también que cuando nosotros caemos en esta trampa, en la trampa de creer, de dirimir si está loco o no, es que hemos Mm, caído en una trampa cervantina. Porque mm, son muchísimos los personajes y es muy fácil dejarte llevar y tomarte en serio aquello y entender mm, la locura como un cuadro narrativo. Entonces, pero todos aquellos, yo insisto, hay un cuadro clínico, mm, perdón. Por eso insisto que todos aquellos que se han metido a dirimir si está loco o no, se dejan pasajes fuera. Porque hay mm. demasiados pasajes que impugnarán lo que tú concluyas. No es un cuadro clínico, es un cuadro narrativo. La pregunta que debes Mm, hacerte es por los usos. ¿Por qué Cervantes lo quiere ahora así? ¿Por qué mm. Cervantes lo quiere de este otro modo, en este otro punto? Por eso La única... Sí, es eso. se necesita los lectores que sean buenos lectores, ¿no? Que no sean como la tradición alemana del romanticismo de Don Quijote, que sepan coincidir cuando está, es una locura cuerda, ¿no? Cuando está cuerdo y el realismo que defiende, su materialismo, y cuando está alocado y defiende esos ideales fuera de toda realidad en el mundo en el que se encuentra las Sí, personas del siglo XVII o del siglo XXI. sí, sí, sí. Esto, fíjate, Y, hay pasajes que mezclan locura e idealismo y que son tremendamente perjudiciales, o sea, son muy ejemplares para entender nosotros nuestro presente. Él cuando ve la barca para cruzar el río, él dice, esta barca está allí en sentido derecho y sin poder ser otra cosa que para que yo entre en ella y vaya a rescatar a alguien que está en apuros. O sea, esa barca no tiene otro cometido que yo entre en ella sin poder ser otra cosa, en lo contrario. O sea, esa barca está derechamente y sin poder ser otra cosa, en lo contrario, destinada a que yo la tome. No, la vida no es así. Las cosas no están en la vida dispuestas para tu bien o para tu mal.
para tu capricho. Esto solo lo puede hacer un idealista barra loco, que es lo que tenemos allí. El caballero del verde gabán le dice, oye, Don Quijote, no te metas con ese carro, que ese carro conduce, lleva moneda de su majestad. Si tú le robas moneda de tu majestad, del rey, te puedes meter en un problema. Don Quijote le responde al caballero del verde gabán que yo no puedo dejar de acometer aquello que creo que cae debajo de la legislación de mis asuntos, o sea, de mi Eso es. potestad. No puedo dejar de acometer aquello que yo creo que cabe dentro de mis competencias. Pues ahí está el loco y el idealista al mismo tiempo. Y por eso me pregunto si Donald Trump ha leído el Quijote bien. Si Donald Trump ha leído el Quijote bien, nos ha creído que Don Quijote, él puede ser Don Quijote romántico, loco, y va a iniciar. eh, eh, que, Trump, que Trump haya leído el Quijote o alguno de sus asesores, no lo creo. Ahora, de No todos creo. modos, Y si la ha leído, yo creo que la interpretación que habrá cogido es la romántica, porque te iba a decir, puede formarla, puede formarla. Antonio, ¿tú crees que en esto? Y yo de geopolítica así no sé mucho, pero a mí me da que igual Trump es mucho más materialista de lo que creemos y que realmente aquí los imprudentes son los que, pudiendo terminar Los, una guerra, dicen ahora que se van a armar y que van a hacer no sé qué cosa. O sea, cuidado, no, digo en este caso, en el caso de la guerra. sí, sí. No desconozco la política estadounidense y no sé. Ahora bien, yo no sé si tienen mayor, yo creo, no sé. Eh, Esto no es sí o no de Trump, pero igual él tiene mayor sentido de la realidad, Trump, que todos nosotros. Es decir, porque si yo ahora no te voy a ayudar, porque tengo un sentido determinado, unas estrategias, un sentido de la realidad y unas estrategias que me convienen, y no te puedo dar armas. Si no te doy armas, como te he estado dando, estos te pueden matar mañana. Tú quieres que tu gente acabe muriendo. Bueno, no sé yo de esto, pero cuidado porque es que yo creo que son más los del otro lado, los que están en un idealismo probélico, tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Puede ser que el Don Quijote loco sea Zelensky. Sea Zelensky. Sí, bueno, o los que le animan O lo que le a anima, que sí. mueran los suyos en la guerra, a que mueran los suyos en la guerra y que luego ese reparto de Ucrania, a ver quién se quedaría con una Ucrania absolutamente arrasada, a ver qué corporaciones multinacionales y qué naciones pondrían ahí entonces su... O sea, todo esto es muy oscuro, yo de esto no sé, pero me huele muy mal el probelicismo que está llevando a cabo Europa con esto. No sé, creo que aferrándonos al Quijote, creo que es muy peligroso. Muy peligroso. Porque has dicho antes también que Cervantes no estaría a favor de cualquier guerra si no realmente esté fundamentada y sea racional ir a la guerra. Da la lista de Mm, cosas. mm, Dice, gracias la nación debería ir a la guerra solo por cuatro motivos. En defensa mm, de su fe, en defensa de la patria, en defensa de no sé qué. Son una mm, serie de motivos que si los traducimos a nuestro tiempo presente, no digo yo para ir a la guerra, sino para tener unas prioridades claras. Pero sería en nuestro tiempo presente, la fe, no diría solo la creencia y la teología, diría lo que yo he defendido como Hermes, el otomo del Protágoras de Platón y de Pedro Insua, del Hermes católico. El Hermes mm, católico no dice una confesión, una teología, una fe, dice una tradición de ideas greco-latino-hispano-católica, es decir, unas ideas de bien, mm, de aquello que es bueno y conveniente para el gobierno de la casa y el gobierno del Estado. Esas ideas de mm, bien son insolubles con el Hermes protestante y el Hermes islámico. Entonces, en esa defensa de la fe de Cervantes, podríamos nosotros decir defensa del Hermes. Si tú no sabes qué es aquello que es bueno para ti, defensa de la vida, de la salud y del socialismo entendido como los grupos, no como mm, contrafigura de capitalismo, sino como contrafigura de individualismo. Socialismo entendido como contrafigura de mm, individualismo. Pues esos lazos, la familia, el barrio, mm, la comunidad que te abriga y que te puede ayudar, la vida, la salud y el grupo. Esta defensa es fundamental, es uno de los resultados de la tradición greco-latino-hispano-católica. Entonces, esa primera causus belli, esa idea por la que podríamos ir a la guerra, a lo que cabe defender, sería ese Hermes, esa tradición de lo que es bueno para la patria. A partir de aquí, la mm, familia, el grupo, es decir, una serie de cosas que conviene defender. Y más allá de esto, ir a la guerra por causas que son de risa y pasatiempo,
o por un interés de terceras potencias, etcétera, eso dice la mala praxis y la mala concepción de la realidad que tienen estos irresponsables que te mandan a la guerra. Luego, sí cita Cervantes los motivos por los que uno debería ir a la guerra. Hay un capítulo también en tu libro que hablas expresamente sobre el discurso de las armas y las letras, ¿no? Y su comparación con la edad del discurso de la Edad de Oro. Eh, mm, Vamos a aclararlo ya definitivamente, porque tampoco es muy claro ahí Cervantes, ¿no? Y más cuando lo hace a través de Don Quijote. Es muy claro. Pues Es- mira, con dos pinceladas, si quieres, sí. podemos decir, el discurso de la Edad de Oro es un discurso que es que entronca con los derechos humanos. Mira, el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que, puesto que el hombre está dotado de razón, ¿sí? debería vivir en paz y fraternalmente con todos los demás. Bien, tú lees luego el discurso de la Edad de Oro y dice que allí era todo paz, todo era concordia, todo paz, todo concordia. Piensa en Kant, la paz perpetua. Todo Paz era paz, perpetua. todo era concordia entonces. No había que trabajar, cuidado, solo bastaba con levantar la mano y naturaleza te proveía tal. Y luego dice algo que lo ha señalado Maestro también, yo creo que muy bien atinado esto, dice, no había entonces ni lo mío ni lo tuyo. Todo era de todos, que parece una utopía, parece una de esas criaturas Eso utópicas. Rousseau. Completamente. Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Luego tienes que seguir leyendo el Quijote. Y cuando Don Quijote y Sancho salen del Palacio de los Duques, Don Quijote dice, ¿has visto, Sancho, el regalo con que nos han tratado en el Palacio de los Duques, lo bien que hemos estado? Mira, te digo una cosa, más disfruto yo un pedazo de pan mío, que no todo el regalo que nos han dado. Luego, el mismo tipo que abomina de lo mío y lo tuyo, cuando dirá unos capítulos más adelante que un trozo de pan o cualquier cosa que sea tuya, la disfrutas mucho más que aquello que sea de otros que tú has gozado. Luego, en el mismo Quijote está impugnado ese idealismo del discurso de las armas, del discurso de la Edad de Oro. Ese es un discurso papanatas, es un discurso de fundamentalismo irenista de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que no tiene no se puede vincular materialmente a nada. Eso es absolutamente papanatas, son las buenas intenciones de un neocátaro, de una persona que se considera muy virtuosa. Claro, si tú sales hoy en día y dices que quieres la paz en el mundo, es una idea de Miss Universo. Fíjate, a las Misses Universo cuando les preguntan, Me ¿tú qué quieres en el preguntan. mundo? La paz y la armonía, te dicen. Pues es eso, es un discurso Miss Universo. Quedas muy bien, porque ¿quién va a estar en contra de la paz en el mundo, de la concordia? Sí, hombre, sí, muy bien, pero eso es idealismo, porque te olvidas de los pasos que deberían darse para lograr todo aquello. Por de pronto un imperio universal, porque si no, ¿cómo se da esa paz y esa armonía entre todos los hombres del planeta? Bueno, dejémoslo. Ahí está ese papanatismo. Yo creo que lo de todo paz, todo concordia y el no había ni lo tuyo ni lo mío, ahí está fundamentado todo. De todos modos, sin propiedad, sin lo tuyo y lo mío, tampoco hay Estado. Pero bueno, da igual, dejémoslo. Discurso de las armas y las letras. Pues las armas y las letras sostienen fundamentalmente dos ideas que son hoy muy peligrosas o que tienen muy mala fama, pero no porque tengan mala fama dejan de ser fuertes. Y es que el fin de la guerra es la paz. Esto es Aristóteles. El fin de la guerra es la paz. Es decir, que tanto finalidad como resultado. El resultado de la guerra, el resultado de la guerra, de la victoria, el resultado de la victoria es la paz. La paz es aquello que consigue el ganador. Entonces, el que gana desarrolla instituciones, desarrolla el derecho, escribe la historia y entonces organiza un orden político. Y ese orden político se mantiene ¿hasta cuándo? Pues hasta que haya alguien que se enfrente a ti. Y entonces aquello se dirimirá si tú eres más fuerte o menos, si tienes alianzas o no, ahí está la política y puedes preservar ¿qué? La vida, preservar el ser. Esto es Spinoza. Preservar el ser, tu ser y tu potencia de hacer, que es tu libertad. Esto está en el Quijote también. Entonces, ahí estará tu prudencia política. Entonces, la primera cosa, primero es la guerra, la victoria, y la paz siempre es una paz de la victoria. Y sobre esa paz, de esa victoria, se desarrolla un Estado, que como decía Gustavo Bueno, tendrá que acogerse a las ideas de magnitud, durabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo primero. Por eso primero son las armas que las letras. Y letras, en el discurso de Don Quijote, las letras es el derecho, que no es la poesía, También, que nadie se equivoque ahí con eso. Luego, primero ganas y luego instituyes lo tuyo y lo mío.
luego instituyes el derecho sobre aquello que has ganado, sobre esa victoria. Y otra cosa que dice Don Quijote, ese Quijote materialista en ese discurso, es que con las armas, es decir, armas, entiéndase, la coacción, la violencia, que es patrimonio del Estado, con las armas se hacen cumplir las leyes. Y tú imagínate únicamente un cartel de prohibido pisar el césped. Si en un cartel de prohibido pisar el césped al que lo pisa no le pasa nada, pues esa norma no sirve para nada. O sea, si no hay coacción, la norma, bueno, esto sucede también, bueno, ahora en la geopolítica, ¿verdad? ¿De qué sirven los derechos humanos o de qué sirven ciertas organizaciones, bueno, como la OTAN mismo, cuando miembros de las mismas corporaciones o de las mismas asociaciones están enfrentados? O sea, si no hay la norma, si no tiene una fuerza coactiva, ¿de qué sirve? Entonces, sí, claro, aquí el neocátaro te dirá que si tú educas a la gente en ser buenas personas, entonces no necesitaríamos la coacción de las armas, pero eso es un idealismo, eso es no tener en cuenta lo que sucede Es que realmente. suele entenderse que el discurso de las armas y de las letras es la defensa de las artes frente a las armas y del No, no, irenismo, y no es así. no, no. Pero no, Cervantes tampoco odia la literatura, sino es un gran defensor de la literatura, porque en la muerte, ¿no? Tú hablas en la particular muerte de Don Quijote, ¿no? Sí. Esa defensa de la literatura, del personaje Don Quijote y de Alonso Quijano, y esa referencia a la pluma que deja colgada y La muerte también de, la referencia a los narradores, a los opuestos narradores, Cide Hamete, Benengeli y todo ese amor por la literatura se aprecia también en Don Quijote. Y tú tienes todo un segundo volumen dedicado a eso, y este capítulo, ¿no? De la muerte particular de Don Quijote. bueno, Como ya se cumple la hora, vamos a terminar con esa defensa de la literatura muy por bien. parte de No, Cervantes. solo dos pinceladas para que veas. La literatura está presente en el Quijote, es increíble. El Quijote mismo es una defensa de la literatura impresionante. Y el juego, la cosa lúdica. Yo esto sí que lo quiero decir. Fíjate cómo muere Don Quijote. Para que se vea cómo muere, debe morir cuerdo para que no le continúen, no le hagan otro Avellaneda. Otra Avellaneda. Y debe morir cristianamente porque Cervantes es como es. Pero cuidado, porque el juego está presente hasta el final. Simplemente refiero dos pequeños episodios. Fijaos, Don Quijote se muere. Entonces entra el médico, sale y dice que está muy mal. Y el médico dice la verdad. Entonces pide confesión y un escribano. ¿Qué pasa cuando entra el confesor? Entra y sale de su habitación, de la alcoba. ¿Qué nos esperaríamos que dijese un confesor? Pues nos esperaríamos que dijese, Don Quijote se ha confesado, está en paz, le ha administrado la extrema unción y su alma está en paz con Dios y se va a morir. Esto es lo que diría un clérigo, un confesor que ha entrado. Pero cuando sale el clérigo, ¿qué dice? Don Quijote está verdaderamente cuerdo. O sea, está cuerdo, se ha recuperado y se va a morir cuerdo. Esto es el diagnóstico de un médico, pero no de un confesor. Un confesor tiene que hablar de otra cosa. Y cuando viene el escribano dice, leemos lo siguiente: Don Quijote hace testamento y una de las cosas que dice es que lo dejo todo a mi sobrina, pero si mi sobrina está con un tío, se quiere casar con un hombre que no solo lea libros de caballerías, sino que sepa lo que son, un tío que esté simplemente enterado de lo que son los libros de caballerías, que se lo quiten todo y que lo den a la caridad. Vale. Esto es lo que dice Don Quijote en el testamento. Sale el notario y dice, no he leído en ninguna obra caballeresca que un caballero haya muerto de forma tan cristiana y tal así como lo ha hecho Don Quijote. Es decir, el notario, que en teoría es el que tiene que dar fe del testamento, es un tío que no merece ninguna ninguna Credibilidad. credibilidad, porque ya ha fijado Don Quijote en el testamento que si alguien solo supiese lo que son los libros de caballerías, no sería apto para casarse con su sobrina. Este hombre es un lector de libros de caballerías. Luego, fíjate que Cervantes juega con esto hasta el final. La literatura está presente y el juego, las astucias, todas estas tretas, todo esto está... De narrador diabólico que era. El narrador es un mentiroso absoluto, constante desde el principio hasta el final. En tanto que fue Don Alonso Quijano y en tanto que fue Don Quijote, siempre fue de apacible condición y agradable trato. Dice el narrador, que lo sabe todo. Pero ¿cómo que de apacible condición y agradable trato? Si es un tío que se pasa toda la novela pegándoles a los demás, ¿no? Esto lo dice el narrador. Si tú te crees al narrador, pierdes. Bueno, Podríamos estar, Antonio, también dice hablando... que todo eso, vamos a decírselo a Amenábar,
que todo decide, que la obra es de un musulmán, decide Ahmed de Benengeli, que en realidad la obra original del Quijote es musulmana, Bueno, ¿no? este es uno de los narradores, perdón, este es uno de los autores del Quijote, o sea, es el cronista arábigo, y fíjate el juego que hace. Esto simplemente en 2 minutos lo digo porque a los espectadores les puede llamar la atención y les puede resultar que puede mover a risa. Cide Hamete Benengeli va a estar sujeto desde el principio hasta el final a si nos lo podemos creer por historiador o no nos lo podemos creer por arábigo. Todos son marfuces, todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. O sea, todo lo mahomético, mahometano, islámico, bereber, musulmán, moro, etcétera, está connotado como mentiroso. Pero el historiador está connotado como verdadero. Digo en el Quijote, ¿eh? Entonces, claro, Cide Hamete Benengeli en un momento dirá, bendito sea el poderoso Alá, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues eso nos lo pone en el lado de la mentira. Pero en otro lado, pero otra vez dirá, juro como católico cristiano. ¿Cómo que juro como católico cristiano? ¿Pero cómo puede decir esto? Sería un renegado, Cide Hamete Sería un sería un renegado. renegado. Pero no, pero luego dice, juro que por Mahoma. O sea, Cervantes a Cide Hamete Benengeli le llama historiador grave, le llama que los demás deberían, él debería ser ejemplo para todos los historiadores. O sea, Pero, la mitad del Quijote está reivindicando a Cide Hamete Benengeli la competencia historiográfica. Y alternamente, pero en la otra mitad, está criticando que sea pero aquí, creíble, sí, sí, que sea creíble lo pero que... es que incluso se puede leer en el Don Quijote, en el capítulo 39 de la historia del cautivo, ¿no? Para terminar por donde hemos empezado, Muy bien. se puede decir que, se puede leer que dice, y ya con esto nos encomendamos a la voluntad de Alá y del renegado que va a coger para el barco con los remeros para volver a España. O sea que a la misma altura pone a Dios y al renegado, o sea, al que ha renunciado a su fe, pues, Los es renegados, por increíble. ejemplo, hay muchísimos renegados. Hay muchísimos, porque el amo de Cervantes era renegado. Zoraida, primero ellos creen que es una renegada. Luego determiné de fiarme de un renegado. En esa frase y hay juego, porque fiarte de uno que es renegado me parece un oxímoron. Determiné de fiarme de un que se había dado por grande amigo mío, que se había dado, no que lo fuese. Entonces, en esa frase, determiné de fiarme de un renegado que se había dado por grande amigo mío. Pues ahí ya está el Sí, sí, conflicto es que entre si te lo crees o no lo que dirás está el otro. reivindicando en el fondo Cervantes que el sentido del humor es necesario Ahí, para ahí. un lector inteligente. Ahí, ahí. Bien, muchísimas gracias, Ramón. Pues nada, Antonio. Y tú esto, se me ha olvidado decir que tú tienes un canal de YouTube, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Que con el nombre de Entender el Quijote, creo, No, o Ramón de Rubinat, el mío. Ramón de Rubinat. Ya lo pondremos en la página web, Vale, todo para que se pueda. Voy ahora a detener la grabación. muy bien. ¿Eh?